Hay historias en la Biblia que gritan en silencio, historias de injusticia, de dolor ignorado, de víctimas cuyas voces apenas podemos oír entre líneas. La de Tamar, hija del rey David, es una de ellas. Una princesa violada, despreciada y abandonada a su desolación, cuya tragedia personal se convertiría en una grieta profunda que fracturaría a toda la familia real. Hoy intentaremos romper ese silencio y escuchar su historia, una de las narrativas más desgarradoras y aleccionadoras del Antiguo Testamento, que encontramos registrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y así no perderte las historias fascinantes y enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Para entenderla, situémonos en la corte del rey David. Israel vive un momento de esplendor bajo su reinado. David es el rey guerrero, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Sus hijos, fruto de diversas esposas, crecen a la sombra de su trono. Entre ellos destacan Amnón, el primogénito, el heredero natural; Absalón, famoso por su extraordinaria belleza y hermano de Tamar por parte de madre; y la propia Tamar, descrita como una joven hermosa y virgen, una princesa que vivía bajo la protección, o eso parecía, de la casa real. A simple vista, podría parecer una familia poderosa y bendecida. Pero la historia de Tamar nos obliga a mirar más allá de las apariencias. Nos sumerge en las complejidades y las dolorosas contradicciones que a menudo se encuentran en las Escrituras y en la vida misma. ¿Por qué contar una historia tan triste y perturbadora? Porque la Biblia no es un libro de cuentos de hadas. Es un relato honesto sobre la condición humana, sobre las devastadoras consecuencias del pecado incluso en las vidas de aquellos llamados por Dios. Contar la historia de Tamar es importante para entender la profundidad de la caída, la realidad del sufrimiento inocente, el clamor por la justicia y las ondas expansivas que un solo acto de maldad puede generar en una familia y en una nación. Si te gustaría seguir disfrutando de historias fascinantes sobre la Biblia, te sugiero que te suscribas al canal. La tragedia comienza, como tantas veces, con un deseo prohibido que se permite crecer hasta convertirse en una oscura obsesión. Amnón, el hijo mayor de David, el príncipe heredero, puso sus ojos en su media hermana, Tamar. La Biblia dice que se enamoró de ella, pero el contexto y sus acciones posteriores revelan que no era amor verdadero, sino una lujuria egoísta y consumidor. Era su hermana, y además virgen, lo que hacía que cualquier relación fuera impensable e ilícita según la ley de Dios. Esta atracción prohibida lo atormentaba día y noche. El texto bíblico incluso menciona que Amnón se angustió hasta enfermarse a causa de Tamar, porque le parecía imposible conseguir lo que deseaba. Segundo Samuel 13, versículo 2. Estaba atrapado en su propio deseo pecaminoso. Y en momentos de debilidad o de pecado larvado, a menudo aparece alguien que, en lugar de ayudar, empuja hacia el abismo. Ese fue el papel de Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Era primo de Amnón, y la Escritura nos da un detalle clave sobre él. Era un hombre muy astuto. Versículo 3. Esta astucia, lamentablemente, no la usó para el bien. Al ver a Amnón tan deprimido y delgado día tras día, Jonadab se le acercó. «¿Qué te pasa, hijo del rey?», le preguntó. «¿Por qué vas adelgazando de día en día? ¿No me lo descubrirás a mí?». Versículo 4. Amnón, en su angustia, confesó su obsesión. «Amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón». Versículo 4. Y aquí es donde la astucia de Jonadab se revela como perversidad pura. En lugar de reprender a Amnón, en lugar de recordarle la ley de Dios o las devastadoras consecuencias de tal acto, Jonadab le ofrece un plan detallado, una estrategia manipuladora para conseguir a Tamar. Le dice: «Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para guan que yo la vea y la coma de su mano». Versículo 5. Biblia.com. Biblia.com. ¡Qué consejo tan retorcido! No era solo una mentira, era una manipulación calculada que usaba la enfermedad fingida, la autoridad del rey y la compasión de Tamar como herramientas para atraerla a una trampa. Jonadab le dio a Amnón la hoja de ruta para el mal.
y Amnón, consumido por su deseo, no dudó en seguir el plan al pie de la letra. Se acostó, fingió estar gravemente enfermo. Cuando su padre, el rey David, vino a verlo, Amnón representó su papel. «Te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano». Versículo 6. Pide específicamente que ella cocine delante de él y le dé de comer de su mano, asegurándose así su presencia íntima. El rey David, aparentemente sin sospechar nada, quizás preocupado por la salud de su primogénito o simplemente acostumbrado a concederle sus deseos, accedió sin dudar. Envió un mensaje a casa de Tamar. «Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer». Versículo 7. Imaginen a Tamar recibiendo el mensaje del rey. Su hermano mayor está enfermo, postrado, y pide su cuidado personal. ¿Qué podía hacer ella sino obedecer a su padre y mostrar compasión por su hermano? Fue a casa de Amnón, seguramente con el corazón lleno de preocupación fraternal. Entró y, tal como él había pedido, comenzó a preparar la comida, unas tortas o hojuelas, allí mismo, delante de él, mientras él la observaba desde su lecho de enfermedad fingida. Tomó la masa, la amasó, hizo las tortas y las coció. Actuaba con diligencia, con cuidado fraternal, completamente ajena a la tormenta oscura que se cernía sobre ella, ignorante de que cada gesto de servicio la acercaba más al borde del precipicio planeado por la obsesión de su hermano y la astucia de su primo. Tamar, en su inocencia y deber fraternal, terminó de preparar las hojuelas que su hermano Amnón le había pedido. Con cuidado se las presentó, esperando que comiera y se sintiera mejor. Pero Amnón se negó a comer allí. En cambio, con una frialdad calculada dio una orden a todos los presentes: «Salgan todos de aquí». Los sirvientes obedecieron, dejando a Tamar completamente a solas con su hermano en la habitación. La puerta se cerró, quizás, y la atmósfera debió volverse pesada, ominosa. Entonces Amnón le dijo: «Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano». La llevó al espacio más íntimo, más privado, completando la trampa. Tamar, quizás aún sin comprender del todo, obedeció. Pero en cuanto entró en la alcoba, la fachada de enfermedad de Amnón se desvaneció, revelando su verdadera y oscura intención. La agarró con fuerza. Su mirada ya no era la de un hermano enfermo, sino la de un hombre consumido por la lujuria. Y le hizo la exigencia brutal: «Ven, acuéstate conmigo, hermana mía». Imaginen el shock, el terror de Tamar en ese instante, atrapada, sola, enfrentada a la fuerza de su medio hermano mayor. Pero Tamar no se quedó paralizada por el miedo. En medio de su terror, encontró la fuerza para razonar, para suplicar, para apelar a la conciencia de Amnón. Sus palabras, registradas en 2 de Samuel capítulo 13, versículos 12 y 13, son un testimonio desgarrador de su lucidez y su desesperación. «No, hermano mío», le imploró, «no me fuerces». Apeló primero a la relación fraternal y a la fuerza que él estaba usando. Luego, apeló a la moralidad y a la ley de Dios. «Porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza». Ella sabía que lo que él pedía era una abominación, un pecado terrible. Después, le hizo ver las consecuencias devastadoras para ella. «Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra?». En esa cultura, una mujer violada, especialmente una princesa virgen, perdía su honor, su futuro, quedaba marcada para siempre. Y no se olvidó de las consecuencias para él. «Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel». Le advirtió que su reputación quedaría destruida, que sería visto como un hombre vil. En un último intento desesperado por encontrar una salida, incluso sugirió hablar con el rey, aunque probablemente sabía que David no permitiría tal unión incestuosa. Tamar usó la lógica, la moral, las consecuencias personales y sociales. Agotó todos los argumentos posibles para detenerlo. Luchó con palabras, con la razón, con la súplica. Pero el texto nos dice con una crudeza dolorosa: «Mas él no la quiso oír». La lujuria había endurecido su corazón y apagado cualquier rastro de compasión o de razón. La Biblia continúa: «Sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella». Versículo 14. No hay eufemismos. Fue un acto de violencia brutal.
Él usó su fuerza física superior para violar su cuerpo, su voluntad, su dignidad. Le robó su virginidad, su honor y su seguridad en el lugar donde debería haber estado más protegida. Y entonces, como si la tragedia no fuera ya suficientemente profunda, ocurrió algo aún más retorcido. Inmediatamente después de haberla violado, el deseo obsesivo de Amnón se transformó en un odio visceral e intenso. El versículo 15 es escalofriante. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor, la lujuria, con que la había amado. ¡Qué terrible! El objeto de su deseo se convirtió instantáneamente en el objeto de su repulsión. Y sin ninguna consideración por su estado de shock y trauma, le espetó cruelmente: «Levántate, vete». Tamar, devastada pero aún con una chispa de dignidad, le replicó: «No hay razón. Mayor es este mal de echarme que el que has hecho conmigo». Versículo 16. Ella entendía que simplemente echarla después de violarla era añadir deshonra sobre deshonra. Era exponerla públicamente. Pero Amnón, consumido ahora por el odio y quizás por su propia culpa y vergüenza proyectada sobre ella, no la quiso oír. Llamó a su criado y le ordenó: «Échame a esta fuera y cierra la puerta tras ella». Versículo 17. La trató como basura, como un objeto desechable. El criado obedeció, la echó a la calle y cerró la puerta, dejándola sola con su dolor y su humillación. Lo que sigue es una de las imágenes más desoladoras de toda la Escritura. Tamar, la princesa, sale de la casa de su violador. Lleva puesta su túnica distintiva, una vestidura de colores y mangas largas que usaban las hijas vírgenes del rey, un símbolo de su estatus y pureza ahora destrozados. En un gesto de profundo duelo y vergüenza pública, Tamar rasgó su vestidura de colores, rompiendo el símbolo de lo que había perdido. Luego, puso ceniza sobre su cabeza, una señal tradicional de luto, humillación y angustia extrema. Y finalmente, puestas sus manos sobre su cabeza, se fue gritando. Versículo 19. No fue un llanto silencioso, fue un clamor desgarrador, un grito de dolor, de injusticia, de desesperación que resonaba mientras caminaba rota y sola por las calles. El lamento desgarrador de Tamar no pasó desapercibido. Su hermano de sangre, Absalón, la vio en ese estado deplorable. La ropa rasgada, la ceniza en la cabeza, el rostro inundado en lágrimas, el grito de un corazón roto. Absalón, conocido por su perspicacia además de su belleza, comprendió la situación al instante. No necesitó muchos detalles. Vio la túnica de princesa hecha jirones y supo que la deshonra provenía de alguien con acceso a ella, alguien poderoso. Sus palabras, registradas en 2 Samuel 13, versículo 20, confirman su sospecha inmediata. «¿Ha estado contigo tu hermano Amnón?». Absalón identificó al culpable, pero su siguiente consejo a Tamar es complejo y en cierto modo desolador. Le dice: «Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no pongas tu corazón en este negocio». La consuela reconociendo el vínculo fraternal con el agresor: «Tu hermano es», pero le pide silencio. «Calla ahora». ¿Por qué? ¿Era una forma de protegerla de más dolor público? ¿Era una estrategia política, esperando el momento adecuado para actuar? ¿O era una forma de controlar la narrativa, de manejar el escándalo dentro de la familia real, poniendo quizás el honor familiar o el suyo propio por encima de la necesidad inmediata de justicia para Tamar? Cualquiera que fuera su motivación, el resultado fue que a Tamar se le pidió que silenciara su dolor, que no buscara justicia públicamente en ese momento. Y el texto nos da un vistazo sombrío al futuro de Tamar, con una frase corta pero devastadora: «Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano». La palabra desconsolada aquí significa mucho más que triste. Implica estar desolada, arruinada, abandonada, sin esperanza. Tamar, la princesa vibrante, quedó reducida a una sombra, viviendo en la casa de su hermano, marcada por la vergüenza, aislada del futuro que debería haber tenido. El relato bíblico no nos vuelve a dar noticias de ella. Su voz, después de su valiente súplica en la alcoba de Amnón y su lamento público inicial, es silenciada para siempre en la narrativa. Su tragedia personal queda sin resolver, sin restauración. Mientras tanto,
La noticia de la atrocidad llegó a oídos del rey David. ¿Cómo reaccionó el padre, el rey, el juez supremo de Israel? La Escritura nos dice que oyendo el rey David todo esto, se enojó mucho. Versículo 21. Sintió una gran ira, y con razón. Su hijo primogénito había cometido un acto vil y abominable contra su propia hija. La furia de David era justificada. Pero aquí viene uno de los puntos más críticos y dolorosos de la historia. David se enojó, sí, pero no hizo nada. Absolutamente nada. El rey, que tenía el poder y la responsabilidad de administrar justicia, de castigar el mal, de proteger a los vulnerables de su propia casa, falló estrepitosamente. No confrontó a Amnón, no lo castigó, no buscó reparación para Tamar. ¿Por qué? La Biblia no lo explica directamente, pero podemos inferir posibles razones. Quizás un favoritismo ciego hacia su hijo mayor, el heredero. Quizás una debilidad moral, consciente de su propio pecado terrible con Betsabé y Urías, que le quitaba autoridad para juzgar a su hijo. Sea cual fuere la razón, la inacción de David fue una segunda herida para Tamar, una traición a su deber como padre y como rey, y sembró semillas de amargura y resentimiento que tendrían consecuencias fatales. El silencio del rey ante la injusticia fue ensordecedor. Mientras David se consumía en una ira impotente y Tamar vivía en desolación silenciosa, Absalón eligió un camino diferente. A diferencia de su padre, él no olvidó ni perdonó, pero ocultó sus intenciones bajo una máscara de indiferencia. El versículo 22 nos dice: «Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno». Mantuvo una fachada de normalidad, pero por dentro el odio hervía. El texto añade la razón, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Cada día que veía a su hermana desolada, era un recordatorio de la deshonra infligida por Amnón y de la justicia denegada por David. Absalón guardó ese rencor, lo alimentó en secreto, esperando pacientemente el momento perfecto para ejecutar su propia y sangrienta venganza. Así, el escenario quedó preparado para la siguiente fase de la tragedia familiar. Una víctima silenciada y rota, un rey que falló en hacer justicia, y un hermano que, bajo una capa de silencio, planeaba un asesinato que sacudiría los cimientos mismos del reino de David. Y así concluye el relato directo sobre Tamar en las Escrituras, una historia que comienza con la belleza y la inocencia de una princesa y termina con su desolación silenciosa. Hemos visto la oscura espiral del pecado, la lujuria obsesiva de Amnón, el consejo perverso de Jonadab, la brutalidad de la violación y el desprecio posterior, la imperdonable falta de justicia por parte del rey David y el odio latente de Absalón, que solo presagia más violencia y dolor para la casa real. La tragedia de Tamar es profundamente perturbadora, nos incomoda, nos duele. Y quizás nos preguntamos por qué una historia así está en la Biblia, pero su presencia es un testimonio de la honestidad cruda de las Escrituras. La Biblia no es un libro que maquilla la realidad o idealiza a sus héroes. Nos muestra a personas reales, incluso a los escogidos como David y su familia, lidiando con las consecuencias devastadoras del pecado en sus formas más feas: abuso de poder, violencia sexual, injusticia familiar, fracaso del liderazgo. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta sombra en la casa de David? Primero, nos recuerda la terrible realidad del abuso sexual y su impacto destructivo y duradero en la vida de las víctimas. El dolor de Tamar, su deshonra, su aislamiento, no son solo detalles narrativos. Representan la experiencia real de innumerables víctimas a lo largo de la historia. Segundo, subraya la importancia crítica de la justicia. La inacción de David no solo falló a Tamar, sino que permitió que la herida se infectara y condujera a más violencia. La justicia, aunque difícil, es esencial para la sanación y para detener ciclos de abuso. Tercero, nos advierte sobre el peligro del deseo egoísta no controlado y la influencia de los malos consejos. La caída de Amnón comenzó con una obsesión y fue facilitada por un amigo astuto pero malvado. Cuarto, expone dolorosamente el fracaso del liderazgo, incluso de un líder tan grande como David, cuando la integridad personal se ve comprometida o cuando el favoritismo ciega a la justicia. La historia deja a Tamar en silencio, desolada,
No sabemos qué fue de ella, pero quizás al contar su historia hoy, al no rehuir la incomodidad, al reflexionar sobre la injusticia que sufrió, le damos una forma de voz. Honramos su dolor reconociéndolo y aprendiendo de él. Nos recuerda nuestra responsabilidad de proteger a los vulnerables, de clamar por la justicia, de ser una voz para los que han sido silenciados y de confrontar el pecado, empezando por nuestro propio corazón. Esta ha sido una historia difícil de contar y de escuchar. Tómate un momento para procesarla. ¿Qué pensamientos o sentimientos te ha generado? Te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios, siempre desde el respeto que este tema merece. Si valoras que exploremos juntos toda la Escritura, incluyendo sus pasajes más desafiantes, te agradecería que le dieras me gusta a este video. Y para seguir profundizando en las historias y lecciones de la Biblia, no olvides suscribirte al canal. Gracias por acompañarme en este relato. Que la historia de Tamar nos impulse a ser más compasivos, más justos y más vigilantes contra el mal en todas sus formas. Bendiciones.